Puede decir, Señor, dame lo que tiene el que está a mi lado. Libro de Ageo, en su capítulo 2, su versículo 9, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos bendice, son vida a nuestras vidas y aliento a nuestra alma. Y como siempre te digo, Señor, te damos gracias porque tú permites, Dios, que libremente, Señor, en este país leamos la Biblia sin ningún impedimento legal ni cultural ni de ningún tipo. Hermano, abra su Biblia y léala donde usted quiera, porque Dios nos ha dado una bendición de ser libres de esta hermosa palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Prepárate, que viene gloria. Ese es el mensaje, el tema de esta mañana. Dios, en el libro de Ageo, cuando manifiesta estas palabras a través del profeta, lo está haciendo bajo un contexto y bajo una situación política y social un poco complicada. El pueblo de Israel se encontraba regresando del exilio, ya que le había dado libertad del rey Ciro y les habían financiado para poder restablecer los muros de la casa, como bien establece en el libro de Nehemías, que allí se restablecieron los muros de la ciudad y empezó Dios a obrar y a manifestarse, principalmente utilizando al rey Ciro, rey de Persia en ese tiempo, para que los ayudase a esa obra. Luego Dios levanta a un muchacho, levanta a un hombre, el cual se llamaba Zorobabel, y a Salatí y a Jesúa, hijo de Josadar. Estos muchachos Dios los levanta porque eran sacerdotes del linaje de Aarón, y ellos vienen como escogidos de Dios para levantar y reedificar el altar de Dios y el templo del Señor, el cual era el templo que Salomón había hecho. Y se da la situación que en aquel tiempo, si vamos al libro de Esdras, que es donde se encuentra la manifestación del profeta en el cual acabamos de leer, el contexto cultural, el contexto histórico y el contexto que se vivía en ese tiempo, era que el pueblo estaba reconstruyendo el templo. Hubo oposición, hubo levantamiento, mas Ageo era el profeta utilizado por Dios para dirigirse a Zorobabel y a Jesúa, que en el Ageo le dice Josué, pero en Esdras le dice Jesúa. Y allí le dice, levántense y edifiquen porque yo estoy con ustedes. Y les da ánimo, les da fuerza y le hace entender que Dios está con ellos. Pero se da una situación manifestada en el libro de Esdras, en el capítulo 3, el versículo 12, establece de que cuando se estaba vaciando, cuando se estaban poniendo los cimientos del templo, es decir, la zapata del templo que estaba siendo reedificado, porque el templo antiguo que había construido Salomón con toda la riqueza que podía tener el reino en ese tiempo fue destruido, saqueado por Nabucodonosor cuando invadió al pueblo de Israel. Ciro hace volver todos los utensilios y todo lo que Nabucodonosor se llevó del templo de Jehová hacia Babilonia, en el templo de Babilonia, y empieza el proceso de restauración. Pero sucede algo, de que a veces cuando Dios se está manifestando de manera poderosa, nosotros miramos el pasado. Hubieron unos de ellos que cuando se estaba levantando el cimiento del templo, reían y estaban gozosos, gritaban de una manera inexplicable y era algo especial. Pero había los ancianos del templo que conocieron el templo antiguo que había erigido
Salomón lloraban porque ellos sabían que no era la misma calidad ni las mismas condiciones económicas en las cuales se erigió aquel templo en aquel tiempo. Bendito sea el Señor. Dios, conociendo el corazón de ellos y conociendo lo que estaba pasando en el pueblo, levanta a Ageo y le dice: tranquilo, que la gloria, que la gloria postrera de esta casa, que bajo precariedad, bajo invasión, bajo un gobierno opresor, ustedes se están levantando, será postrera que la que fue hecha en el principio. Aleluya. Gloria al Señor. La obra de Dios nunca se puede juzgar por las apariencias. Porque cuando, por ejemplo, vemos, ellos se encontraban atrapados en el pasado, mirando cómo fue aquella vez, lo que Dios hizo una vez, de donde estaba aquella vez, cómo se movía aquella vez y las cosas que hizo aquella vez. Bendito sea el Señor. Eso hacía que en medio de lo que Dios estaba haciendo, en el momento, ellos en vez de gozarse lloraban. Bendito sea Dios. Ellos en vez de reír, de disfrutar que Dios estaba levantando el templo nuevamente, ¿sabes qué hicieron? Lloraron, Margarita. Aleluya. Los que no eran de la generación, los que no pertenecían a ese tiempo, ¿saben qué hicieron? Rieron, se gozaron y dieron alabanzas a Jehová. Alabaron a Dios con todo el corazón. Pero los ancianos, los que estaban allá, los que vieron cuando Nabucodonosor destruyó lo que Salomón había levantado, dijeron: wow, qué terrible, no es lo mismo. Estamos obteniendo bendición, pero no estamos obteniendo algo igual. ¿Por qué? El mirar hacia el pasado los mantenía ciegos de darse cuenta que Dios estaba haciendo algo sobrenatural. La lógica humana siempre hace que midamos las cosas en base a comparaciones de lo que visualmente es semejante. Tal vez el templo en el cual se estaba erigiendo en el momento en que Ageo habla de que la gloria postrera sería mayor que la primera, era un templo que no tenía los mismos recursos, no había la misma cantidad de oro, no había nada igual, pero había un mover sobrenatural de Dios y la voluntad de Dios estaba a favor de lo que se está haciendo. Y te voy a decir algo: no importa todos los recursos que tengas, si para hacer lo que estás haciendo no tienes el favor de Dios, déjalo. Bendito sea Dios. Es mejor arrancar sin nada en las manos con el favor de Dios que con todo y contra su voluntad. Bendito. El pasado saca tus lágrimas, mas lo que Dios está haciendo en el presente saca risas de tus rostros. Los ancianos lloraban, mas los jóvenes gritaban de alegría. Cuando nos enfocamos en el pasado, nos impide ver el poder de Dios manifestándose. Dios supliendo, Dios obrando, Dios manifestándose. Y yo pensando en lo que una vez me hicieron, en el que no creyó en mí, el que se levantó en mi contra, el que no lo está haciendo ahora, el que una vez me dijo que me detenga, pero Dios me está sosteniendo hoy, y Dios está obrando a mi favor, y Dios está trayendo gloria a mi vida, pero esa gloria que Él está trayendo a mi vida, yo no la estoy aprovechando al 100%. ¿Sabe por qué? Porque mi enfoque está en lo que pude hacer una vez, o lo que algo pudo haber sido conmigo aquella vez. Dios estaba restaurando en medio de una oposición y bajo un dominio de un régimen que nadie se beneficiaba de eso. ¿De qué se beneficiaba Ciro? De devolver todos los utensilios del altar a Jerusalén. ¿En qué? ¿Lo hacía más poderoso? ¿Lo hacía más rey? ¿Lo hacía más fuerte? En nada. Simplemente Ciro estaba obedeciendo a una palabra que ya Dios había dado proféticamente a través de Isaías. Pero ¿sabes algo? Vuelvo y te digo, ellos estaban erigiendo nuevamente el templo, estaban haciendo las cosas que Dios les había mandado, pero bajo condiciones que era imposible. Bendito sea Dios. Aleluya.
Ellos estaban siendo invadidos, eran parte, ya ellos no eran el reino de Israel, sino eran una colonia de Persia, donde había un gobernador puesto por Persia. Bendito sea el Señor. Donde había gente que no obedecían a Dios, sino a Persia. ¿Y sabe qué hizo Dios con ese reino contrario que no tenía los mismos intereses que él? Los puso a firmar un edicto en el cual decía: dese de la casa de los tesoros reales oro, se diese madera y se diese todo material necesario para que se levantara nuevamente el templo de Jehová en Jerusalén, tal cual Dios lo había puesto en el corazón de aquellos hombres. Nunca experimentamos mayores niveles de gloria si tu mirada está en el pasado. No vas a ir más lejos, porque el pasado será una cuerda que te mantiene detenido en el mismo lugar. Eso pasaba con el pueblo. Era esa cuerda de que ellos lloraban y decían: pero ¿qué es lo que está pasando? Pero esto no es lo mismo. Pensamos que cuando íbamos a edificar el templo iba a ser con la misma majestuosidad y con la misma pompa y los mismos recursos que lo hizo el rey de Israel. ¿Sabe qué pasó? No lo hicieron con ese mismo esplendor, pero lo hicieron con una presencia y respaldo mayor que el que tenía Salomón en ese tiempo. Porque quien quería hacer templo a Jehová era David, pero quien escogió Dios para que le erigiera el templo fue a Salomón. Pero en este caso, Dios escoge al pueblo, levanta a Zorobabel y a Yeshua y le dice: edifiquen casa a mí. Bendito sea Dios. Muchas veces Dios tiene que borrarte todo para el nuevo depósito de gloria que viene sobre ti. Bendito Dios. Es necesario que te despojes de todo lo que tal vez te haga sentirte grande, de todo lo que tal vez te haga sentirte bien, de todo lo que tal vez te haga sentirte merecedor de una misericordia tan grande como la de Dios. Siempre digo que somos seres imperfectos sirviendo a un Dios demasiado perfecto. Seres con faltas, con errores y con un sinnúmero de cosas que no tienen nada que compararse con Dios. Y aún así, su grandeza tiene la humildad de inclinar su oído hacia nosotros y escuchar un corazón contrito y humillado y decirle: aquí estoy. Pero Dios no te necesita a ti. Dios no necesita que tú le alabes. Quien necesita a Dios eres tú. Pero Él se siente bien de escuchar una alabanza genuina de tu corazón, de escuchar un quebrantamiento de corazón diciendo: Dios mío, aquí estoy, sálvame. Aquí estoy, no soy nada. Lo que soy, lo soy por ti. Esas palabras complacen a un Dios tan grande. ¿Usted sabe lo que es tener el poder de Dios? De decir: sea la luz. Santo, poderoso. De decir: sean las aguas. Sepárense las aguas de las aguas. Y llámense los cielos en los secos tierra. Y todo lo demás se llame mar. ¡Wow! Es un poder algo increíble. Y entonces vio que la tierra estaba como medio seca y dijo: sea la vegetación. Y ahí fluyeron, empezaron a brotar. Un sabraba catarabasal. O sea, es un poder algo increíble. E inclinarse a la habitación de tu casa a decirte: ¡hey, Samuel! Santo sea Dios. O sea, un Dios con tanta ocupación y con tanto poder tener el tiempo de sacarlo para, como me dijo a mí cuando yo me convertí a la edad de 14 años. Un domingo dormía temprano en la mañana, tipo 6:30, 7 de la mañana. Y yo ya estoy así soñando y escucho esa voz que dice: oye, todos se están salvando y tú te estás perdiendo. Mi mamá se acababa de convertir y mi hermano también. Y yo escucho esa voz que me dice: bueno, el domingo en la tarde ya estaba yo caminando todo el pasillo central de la iglesia a obedecer la voz de un Dios tan grande que se tomó tiempo de decirme su plan conmigo. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Y sabes qué pasó? Ese pueblo que Dios utilizó en ese tiempo
para erigir, para levantar el altar de Jehová. En ese tiempo, Dios lo hizo todo para preparar para lo nuevo que viene. Bendito sea Dios. Cuando Salomón construyó, lo hizo con todos los recursos del mundo. David no pudo construir el templo. No tuvo oportunidad. O sea, no tuvo el chance. Dios le dijo, tú no. Porque tus manos están manchadas de sangre. Tal vez si Dios le dice eso a Saúl, ¿usted sabe qué hace Saúl? Saúl hace un templo de 5 plantas de alto con parqueo subterráneo y balcón y mirada al mar. Porque él no obedecía a Dios. Pero como David era obediente a Dios, dijo, wow, hagan una tiendita. Y él compró un terreno y allí puso una tiendita. Y cuando fue a donde iba a poner el terreno, que tenía dueño y había ganado y había de todo, el dueño del terreno le dijo, rey, haz aquí lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo aquí. Mas David le dijo, no, ponle precio. Porque yo no voy a ofrecer a Jehová sacrificio que no me cueste nada. Y dice la Biblia que fue un tesoro grandísimo que dejó David a Salomón para que construyese el altar de Jehová. David compró el terreno, compró todo. Y allí hizo una tienda donde posaba el arca de Jehová, la cual él había traído. Porque él necesitaba y quería adorar al Señor. Para él eso era un deleite. Él tenía todos los recursos. Tenía todo lo que se podía tener. David era rico, estable, tenía apoyo del pueblo, tenía todo. Pero no tenía aprobación de Dios. Él dijo también, Padre, porque los pecados traen consecuencias. Y la sangre de Urías, que fue de los 30 hombres valientes de David, Urías está en esa lista. David lo mató injustamente. A Dios no se le olvidó esa sangre. ¿Y sabe qué le costó parte de esa sangre? No construir el templo. No llevarse la gloria que hoy decimos. El templo de Salomón que destruyó Nabucodonosor. Íbamos a decir el templo de David. David dejó todo. David dejó todos los recursos, todo lo que él pudo. Mas no lo pudo hacer. Nabucodonosor invadió, destruyó, se llevó todo. Dios levanta un nuevo templo y lo hace ahora a través de Zorobabel, bajo un tiempo de precariedad, algo increíble. O sea, lo que se estaba viviendo allí en aquel lugar, en la precariedad que se estaba viviendo en Israel en ese tiempo, era algo penoso. Ellos vivían de lo que tal vez el reino le podía suministrar. Todo lo que ellos iban a hacer tenía que ser suministrado por el opresor de Persia. Y Dios lo levanta y le dice, adelante. Y Dios toca al opresor y le suple todo lo que ellos necesitan. Y cuando ellos ven, los ancianos ven que no tienen la misma gloria, se sorprenden y se lamentan y lloran. Pero ¿sabe algo? Viene Ageo. Y antes del versículo que leímos para el mensaje, dice lo siguiente. Vamos al versículo 6 del mismo capítulo 2. Bendito sea Dios. Y dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sabe lo que le está diciendo aquí? Bendito sea Dios. Que la gloria no eran los materiales, no era el oro, no era la pompa que tenía el templo que erigió Salomón. La gloria era la presencia de Jehová. ¿Y usted sabe quién pisó ese templo luego que lo hizo? Zorobabel. Zorobabel hizo ese templo y lo levantó junto al pueblo
y fue gobernador de la tierra de Israel en ese tiempo. Lo levantaron y lo erigieron, y quien pisó ese templo fue Jesús. Porque ese templo no lo derribaron. Ese templo lo restauró Herodes el Grande. Y entonces, ya restaurado y ampliado, llega Jesús y llena de plenitud y gloria lo que Dios había anunciado ya a través de aquello, diciéndole a los ancianos: la gloria que se va a manifestar a donde ustedes se están levantando ahora será mayor que toda la que ha pasado. Santo Dios. Gloria a Dios. ¿A dónde corrió Jesús cuando se escapó a sus padres? Ahí en el templo lo encontraron. Jesús fue al templo y le entró a fuetazo a todo el que estaba ahí, porque se estaba haciendo cosa contraria a lo que Dios había mandado. Jesús predicó en el templo, Jesús sanó gente cerca del templo, Jesús estaba ahí. La gloria llegó al templo, el cual fue construido bajo precariedad. Hacerte entender algo a ti, que no importa en la condición que esté ni la precariedad que te encuentres, la gloria no quiere riqueza, la gloria quiere humillación y disposición. Gloria al Señor. La gran verdad de la gloria postrera, cuando hablamos gloria y nos vamos al original, hace referencia a peso, honor, importancia, presencia y la presencia majestuosa de Dios. Pero ¿cuándo llega la gloria? Dile al que está a tu lado: ¿cuándo llega la gloria? La gloria siempre llega después del quebrantamiento. Bendito sea el Señor. Cuando Jesús llega al pueblo de Israel y entra dentro del templo y se cumple lo anunciado por el profeta Ageo, que la gloria de Jehová llegó y llenó esta casa como nunca, es decir, fue mayor que siempre. Bendito sea Dios. La Biblia dice que el pueblo viene de ser molido, procesado. Primero lo dividen, Bendito Dios. después agarran al pueblo y lo invaden. Lo invadieron los babilonios, luego lo toman los persas. El pueblo viene de pasar calamidad de una manera terrible. Y cuando llega Jesús, ya ellos estaban en manos de los romanos, ya siendo golpeados ya por todo el que había llegado ahí. Santo. Cuando llega Jesús y llena el templo, llega y llena la gloria de la casa, luego de que el pueblo fue altamente quebrantado por su incredulidad, por su desobediencia y por todo lo que no hizo Dios. Jesús facilita el asunto. Entonces, cuando llega esa gloria, todas las cosas cambian. Ya simplemente tiene que haber un corazón contrito y humillado para que su gloria descienda a un lugar, para que su gloria descienda a una vida, para que su gloria se manifieste. Yo no sé en el tiempo que estás viviendo, ni el proceso que estás pasando, ni la situación que te estés viviendo, pero permíteme decirte que debes de dar gracias, porque esa escasez, ese momento de dificultad, esa situación difícil, es simplemente la antesala para que cuando el maestro pise adentro, sea llena más que nunca. Bendito sea Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria. Cuando llega Jesús, el pasado pasa a segundo plano. Cuando llega Jesús, ya la gloria es otra. Después de la prueba, llega la gloria. Después de la restauración, llega la gloria. Me gustaría citar una historia Bendito sea Dios. para ilustrarte Bendito. de cómo traer gloria Bendito. a tu vida. Dice la Biblia que en un momento, cuando estaban los profetas de Baal prácticamente tomando dominio y eran dueños y señores y muy respetados dentro del pueblo, Elías llega y los reta a todos. Bendito Y en medio del duelo,
Ustedes saben lo que hicieron los profetas de Baal. Solamente le faltó prender el Baal. Mas no bajó fuego. Baal no escuchó a nadie. Pero la Biblia dice algo importante cuando Elías va a organizar para que se arme el lío que Dios sabe armar. Dice la Biblia que el altar estaba arruinado. Que Elías arregló el altar que estaba en ruinas. Y estaba arruinado. Y lo arregla y lo pone en condiciones óptimas para que la gloria descienda. Y cuando Elías arregló el altar, oró a Jehová, descendió fuego que consumió al buey que estaba en el altar, consumió la leña y consumió toda la cubeta de agua que él le mandó a echar, porque él agarró el altar y le dijo: denle envuelta y háganle una zanja grande, échenle mucha agua. Y ya no era un altar normal, era como en forma de un altar en medio del lago. Y cuando cayó el fuego, quedó un cráter. Yo me imagino el hoyo que quedó ahí. Pero hubo unos pasos, los cuales siempre volamos al momento de ver el fuego que cayó a través de él. Él arregló el altar, lo puso en su lugar, porque estaba arruinado, estaba abandonado. En ese altar hacía tiempo que no se adoraba. En ese altar hacía tiempo que nadie ofrecía sacrificio a Jehová. En ese altar hacía tiempo que nadie hacía sentir bien a Dios. Hacía tiempo que no subía logrando hacia su presencia. Y la gloria bajó de una manera sobrenatural. La gloria postrera que ha de venir sobre tu vida está condicionada a lo siguiente: a que tomes las piedras del altar, las pongas en su lugar, de que desempolves el lugar de búsqueda y de oración en tu casa, y que conectes la atmósfera de tu lugar de oración con la atmósfera del cielo, para que baje el fuego y queme la leña y produzca en ti vida. ¿Cuántos quieren gloria? ¿Cuántos quieren poder? La gloria tiene un precio. La gloria postrera será mayor. Es decir, los que sanarán enfermos serán mayor que los que sanaron los discípulos. El evangelio llegará más lejos que en la iglesia primitiva. Pero hace falta alguien que se levante y diga: yo soy el de la gloria postrera. Hay alguien que se pone sobre sus pies en esta hora. Yo voy a proclamar la culminación de este mensaje de familia. Yo voy a proclamar la culminación de este mensaje de esta forma. Nadie verá su gloria en el estado original. Para ver su gloria hay que destruir el estado original. Nadie verá su gloria como la lógica lo espera. Nadie verá su gloria mirando todo el tiempo hacia el pasado. Nadie la va a ver. ¿Dónde están los que se olvidaron del pasado? Y le dijeron a Dios: destrúyeme todo lo que soy y hazme nuevo porque quiero gloria. Olvídate de tu plan, olvídate de tu proyecto, olvídate de lo que tú tienes y simplemente conéctate con